Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que me esté escuchando. Le habla el pastor Mauricio Fer de Templo Buenas Nuevas de Tabosi. Le mando muchos saludos a nuestros hermanos en Cristo de Tabosi, muchos abrazos, los amo en Cristo. También les mando muchos saludos y abrazos a los hermanos de Viale, el grupo de alabanza, que a los hermanos también de acá de Paraná, Templo Buenas Nuevas, de acá de Paraná, de Carlos Kucharenko, a los hermanos en Cristo, y a todos los hermanos del mundo entero, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. No somos, a pesar de que somos distintas denominaciones, tenemos un mismo espíritu y el mismo Cristo, que somos un cuerpo en Él. Así que, dándoles saludos a todos, ¿cómo están? Yo extrañándolo porque realmente hace mucho tiempo que ya no puedo ir al lugar que más o menos queda en Tabosi, queda a unos 70 kilómetros de donde yo vivo, que es Paraná, y a Tabosi hay 70 kilómetros. Los extraño, hermanos, así que ya nos vamos a ver pronto, Dios mediante, Dios lo quiera, permita. Muchos saludos también al pueblo de Tabosi. Así que hoy vamos a hablar de lo que es la parábola del crecimiento de la semilla. Amén. En otros videos vi la parábola del sembrador, donde vimos qué tipos de corazón tenían las personas, donde dijo Jesús, el sembrador es el que da la palabra, pero bueno, y ahí explicó las distintas tierras, que había una tierra que era dura, que vino Satanás y quitó la semilla en forma de pájaro y se la llevó. Es una parábola. Después está la que cayó en pedregales, donde la oyó a la palabra, pero viniendo pruebas, se fue la persona que escuchó la palabra de Dios, pero no tenía profundidad. Después es la parábola también de la semilla, donde habla, donde cayó en los lugares de los espinos, y ahí donde la gente es que busca más el dinero a través de relacionarse con el Señor para los deseos de hacerse el dinero, y los afanes de este siglo lo llegaron y lo ahogaron, y grande fue su ruina, dice. Pero vamos a hablar de la persona que creen que ha caído en la buena tierra. Y la buena tierra es lo que dan el 30, 60 y el 90%, el 100 por 1%. Entonces, sin más que decir, sin más que decirle, vamos a leer la parábola del crecimiento de la semilla. ¿Qué pasa cuando uno da palabra? Nosotros sabemos, ya lo he dicho, que el predicador, el que predica la palabra, es el que siembra la palabra, el que da la palabra. Así como los pastores, también los discípulos pueden sembrar la palabra. Pero ahora es como que, ¿cómo da la parábola del crecimiento de la semilla en nosotros, digamos? ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Y cómo podemos dar el fruto de la semilla que habla acá? Dice en Marcos capítulo 4, versículo 26, dice así la palabra de Dios. Decía además: así es el reino de Dios, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba,
después, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Ahí vemos el crecimiento. Dice, la semilla brota, o sea, se entierra y brota. Crece un tallito. Dice, primero se entierra la semilla hacia la hierba, luego la espiga y después se llena de fruto. Y vemos aquí cómo es que nosotros, los predicadores, los pastores, los maestros de la palabra de Dios, nosotros sembramos en ustedes palabra de Dios, dando mensajes, hablándole de la palabra de Dios, pero cómo actúa en nosotros o en las personas que tienen a Jesucristo como Señor y su Salvador. Vamos a ir a 1 Corintios 3:5 y vemos 1 Corintios 10:5, Acá vemos algo que le dijo Pablo, le dijo a los corintios. Ellos eran unas personas que estaban instruidas en la palabra, tenían muchos dones, muchas revelaciones, hay iluminaciones, no se dice de revelaciones porque revelaciones es hasta el Apocalipsis. No tenemos nuevas revelaciones, tenemos iluminación que el Señor nos da. Amén. Así que vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, verso 5, dice así. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Sabían acá que se habían dado y se peleaban que por qué, quién era el más. Entonces le dice en el versículo 3:1, dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. En Cristo di de beber leche y no vianda. Entonces había una confusión ahí, y uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, había disensiones, había celos, había pleito. Entonces Pablo pone énfasis a quién es el que darle la honra y la gloria. Entonces dice, capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, verso 5, dice, ¿qué pues es Pablo? Le dice a los corintios, ¿quién soy yo? Poniendo ahí como él, diciendo, ¿quién soy yo? ¿O quién es Apolos? Y entonces dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno conoció, cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, escuche bien acá, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Escuchó bien? Ni el que planta, ni el maestro que riega es algo, sino es el que da el crecimiento, que es Dios. El 7 dice, así que ni el que planta es algo, yo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque el que planta y el que riega va a dar, después va a tener su recompensa, pero no somos nada porque el crecimiento lo da Dios. A ese punto quiero llegar. Así como la planta, el sembrador de noche y de día se acuesta en la planta, a la semilla. Primero se parte y después empieza a hacer espiguita y después empieza a hacer tallo y después empieza a hacer flor y a dar sus frutos. Así somos cada uno de nosotros. Pero ¿quién da el crecimiento?
lo da Dios. Ni yo soy el que da el crecimiento, sino es la palabra que sale, porque es viva, eficaz y penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y los huesos y los tuétanos. El que da crecimiento es Dios, no yo, como decía, yo Pablo o él Apolo. No somos nada, servidores, somos sirvientes, siervos inútiles somos. Amén. Pero también tenemos que uno, por ser pastor, uno ya se da cuenta que a veces hay árboles de distintas medidas. Hay árboles grandes y hay árboles bonsái, hay árboles chiquitos, hay árboles grandes, pero todo ese va a medida de su crecimiento que Dios da. Vamos a llegar a un punto que ¿quién lo da? Al crecimiento que es Dios. ¿Pero a través de qué? De la palabra de Dios. Por eso, no es la persona, sino es la palabra que da el crecimiento, que es palabra de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué te da a través de esa palabra de Dios el crecimiento? Al escuchar te trae fe y te trae el crecimiento espiritual. Pero si vos no lees, te vas a quedar estancado. Si vos no llevas a práctica, vas a quedar estancado. Por eso le digo, hay árboles grandes, hay árboles chicos, pero esos árboles grandes a veces están años y años y años para dar frutos verdes. Todavía son frutos verdes, son inmaduros todavía. Así como en la iglesia hay gente, hermanos en Cristo que tienen años, pero todavía no han dado su fruto. Hay hermanos que tienen pocos tiempos y es como un niño, dice que hay que darle su tiempo. Nosotros tenemos que tener mucha paciencia. Los pastores, los maestros, tenemos que tener mucha paciencia, porque el crecimiento lo da Dios. No nos apuremos a decir, no, porque a su tiempo va a su fruto. Porque Dios le da el crecimiento. Para que dé un 30, un 60 y hasta un 100 por 1%. Y vamos a ir a Filipenses, que yo lo quiero leer acá. Y ahí ponemos un poquito más. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice, que acá que encontramos cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios. Por tanto, le dice Pablo a los filipenses, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Eso es como que me está pasando a mí en estos tiempos, que uno no va a ese lugar, pero estamos unidos en el Espíritu, como lo dice Pablo acá. Y él le aconseja, le insta. Yo a veces extraño de ir para allá, pero yo sé que estamos unidos en el Espíritu. Dice, entonces yo ahí cuando me puse a leer esto, me puse a pensar cómo él se sentía en ese momento cuando él estaba encerrado, tal vez escribiendo una carta, y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es en que vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Acá no estamos hablando de la salvación en sí, sino vamos a leerlo, y se lo voy a leer en la versión lenguaje actual, que acá algunos ocupan
esta salvación se pierde, no se pierde. No estamos hablando de eso, sino quiero aclararle más el punto que es esto. Y lo quiero leer en el lenguaje actual, que es lo mismo, pero con palabras más entendibles para una persona nueva o tal vez que lo haya entendido de otra manera. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12. Dice: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, es como me siento yo. Me siento lejos porque no puedo ir hasta ese lugar de Tabosi. Son 70 kilómetros. Me siento lejos. Pero acá dice, queridos hermanos, es como que yo le estuviera escribiendo a ellos, ¿no? O a los hermanos de Viale. O así se sentirá algún pastor cuando está extrañando a sus ovejas, a sus hermanos. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Amén. Hermanos que me escuchan. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. ¿Qué significa ser salvado? Gracia, misericordia. Por eso le dice Pablo a la iglesia de los filipenses, con respeto y devoción a Dios dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien motiva a hacer el bien a quien ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Ahí usted dirá, vamos a leerlo de nuevo. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora estoy aquí lejos. Deben obedecerme más, le decía Pablo a los filipenses. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Y el 13 dice algo muy, muy importante, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien también nos ayuda a practicarlo. Es el Espíritu Santo que lo hace a través de Él. Porque así le agradó a Él. Por eso, hermanos, lo insto a que ustedes busquen de la gracia de Dios, busquen de la misericordia de Dios, como le decía, amados míos, ahora es que estoy ausente, pero estoy queriendo que ustedes busquen, que lean, porque es Dios el que le da el querer como el hacer para tu santa y divina voluntad. Y bueno, autoanalicemos, no, porque yo no estoy recibiendo lo que no estoy creciendo espiritualmente. A veces llevas años y vos no entendés por qué no has crecido. Porque tiene su tiempo. Dice, la semilla primero cae a la tierra en un corazón humilde, después se hace la semilla brota, después se hace el tallo y después se hace, y a veces tarda para hacer, pero tenemos que dar el fruto. Pero quien da el crecimiento es Jesús, es Dios a través de su Espíritu. Y acá no confirma que Dios da el querer como el hacer. O sea,
nosotros tenemos, no por levantarnos y decir, tengo que leer la Biblia, tiene que nacer de nosotros el querer como el hacer, como el hacerlo, como practicarlo. Eso tiene que estar en nosotros. ¿Y cómo lográs eso? Es leyendo la palabra de Dios y una comunicación personal con Jesús. Orar continuamente. Orar, Señor, por favor. Quiero sentir eso de esa sed de Dios. Es leer la palabra de Dios, ¿no? A veces lo hacemos automático. Tengo que leer la palabra de Dios, tengo que hacer esto, pero no. Es cuando en nosotros produce el querer como el hacer para su buena voluntad. El Espíritu Santo va a producirte algo para que leas la palabra de Dios. ¿Y por qué a veces lo hacemos tan robóticamente hacerlo a esto? ¿Por qué lo hacemos? Yo estoy solamente para darte la palabra de Dios, pero vos estás encargado de darte el crecimiento que lo da Dios. Vos tenés que agarrar y así como le agregás este vasito de agua, agarrás a la plantita y la regás. Esa agua es la palabra de Dios. Esa agua de Dios, ese es el alimento. Después viene la clorofila y donde da el crecimiento, lo da Dios. Así nosotros somos la semilla que está en nosotros. Pero estás creciendo porque el crecimiento lo da Dios, no lo doy yo. Dice Pablo ni Apolo es nadie, sino Dios el que da el crecimiento. No se peleen. Cada uno vamos a recibir su recompensa. Pero, ¿de dónde vienen las ganas de hacer y el querer? ¿Lo hacemos automáticamente o lo hacemos porque realmente necesitamos del Señor? Realmente anhelo con el Señor. Anhelo escuchar palabra de Dios. O escucho 5 minutos del video y después me aburro y la apago. Ahí estás, hermano, es como que no coordina con lo que dice la palabra de Dios. Si vos sos una persona espiritual, vos vas a querer más, porque el espiritual quiere más. Y el niño no, tiene que dar leche, tenemos que darle no alimento sólido. Así que, hermano, te insto porque nosotros nos damos el crecimiento. Yo no lo doy. Ningún pastor te va a dar el crecimiento espiritual. Lo tenés que buscar vos. Hincándote de rodillas, orando toda la noche, hasta que produzca en vos esa sed, esas ganas de orar. Porque vos vas a sentir que necesitas algo. Y a veces tenés hambre o sed de algo y no sabés de qué. Y es la sed del Señor. Es la sed del Espíritu Santo. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra. Y así vas a crecer espiritualmente. Dios va a darte crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios. Pero yo no doy el crecimiento. Ni otro hermano te va a dar el crecimiento. Cada uno come por sí solo. Yo como para que tenga energía mi cuerpo. Yo como la palabra de Dios para que tenga energía en el espíritu. Así tenés que hacerlo vos, buscar de Dios. Pero ¿quién te va a dar? Yo lo que quiero que entienda, es quién es el que da el crecimiento. Yo me pongo más cuando leo esta palabra y dice, ¿quién produce el querer como el hacer? Es el Espíritu Santo que está en mí. Y si no está produciendo eso, es que estoy estancado. Estoy
soy salvo, pero estoy estancado, no estoy dando frutos, soy un árbol grande que estoy hace años en la iglesia, y estoy dando unos frutos verdes, chiquititos. ¿Estoy inmaduro? ¿O soy unos bonsai chiquitos? Porque al crecimiento lo da Dios, no lo doy yo. Así que hermano, querido hermano, como dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no solamente cuando iba para allá, hermano. Hermanos de Tabosi, hermanos de Viale, no solamente cuando iba, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de crecer en el Señor, porque el Señor es el que da el crecer como el hacer. Es así como el grano de la semilla crece por sí sola y el sembrador tiene que regarla y no se da cuenta cómo crece. Pero una vez semilla, otra vez es tallito, después un tallo más grande, o crece un árbol, o crece cualquier cosa. A veces llevamos un 30, a veces un 60 o un 100 por 1%. Pero no te olvides que el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo. No lo da el pastor, no lo da otro pastor de otro lado, otro pastor de otro lado, otro hermano, otra cosa. Ellos te pueden guiar, el maestro está pero el crecimiento lo da Dios, así como el querer para el hacer. Si estoy en una cosa que a Dios no le agrada, ¿por qué estoy haciendo esto? Y Dios no me está diciendo, no me da el querer como el hacer. Tengo que orar para que Dios me dé a través de su Espíritu Santo, leyendo la palabra, orando para que me saque esas cosas que a Él no le agradan. Así que hermano, en esta semana pon en práctica, porque dice, da el querer como el hacer. El querer y el hacer. Como Santiago dijo, hacer y hacedores de la palabra de Dios. Muchas bendiciones, hermano. Que el Señor me los bendiga. Los bendigo, los amo en Cristo, hermanos. A los hermanos de Viale, a los hermanos de Tabosi, a los hermanos de todo el mundo, porque somos un cuerpo en Cristo. Y por favor, pasad los videos. Así hacemos la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Insten, ayuden si pueden ayudar a través de agarrar y reenviar este video. Muchas bendiciones. Y nos vemos, Dios mediante, el otro sábado. Muchas bendiciones, hermanos.